De nuevo estamos otra vez juntos para compartir el significado de uno de los nombres del Señor. Hoy vamos a ver el nombre de Jehová o Yahvé Roí, que significa el Señor es mi pastor. Es uno de los nombres más significativos de Dios en la Escritura. Este nombre lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y nos revela mucho acerca del carácter y de la naturaleza de nuestro amado Señor. En primer lugar, tenemos que saber que Jesucristo también se identificó con el nombre que se identifica a Dios en el Antiguo Testamento. Así que en Juan 10:11 se identifica al Señor Jesucristo con el buen pastor, lo cual nos muestra que se iguala plenamente a Dios, nos muestra la totalidad de la deidad que se encuentra completamente en el Señor Jesucristo. Decir que el Señor es nuestro pastor hace alusión a que el Señor protege, provee, guía y cuida a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Jesús es el buen pastor que puso su vida por toda la humanidad. Este concepto de Dios, del gran pastor, lo encontramos por primera vez en Génesis 49, 24. Y por primera vez aquí lo usa Jacob. Dice así: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Y quién era este fuerte de Jacob? Dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Así que aquí se identifica el fuerte de Jacob, Dios, con el nombre del pastor de Israel. La Biblia nos enseña que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos ovejas también del Señor. Lo más importante para sus ovejas es confiar en Él, depender de su voz, tener la seguridad de que Él nos guiará a lo mejor y nos conducirá por el camino de su propósito. El rey David, por inspiración del Espíritu Santo, declaró que Jehová era su pastor. David estaba viviendo momentos difíciles y conflictivos, atravesaba valles de sombras y de muerte, lo llama él. Constantemente sus enemigos estaban asediándolo y donde iba él se encontraba espíritu de traición. Así que tuvo que aprender a confiar en Dios como su pastor. El Salmo 23, escrito por David, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David fue pastor de ovejas antes de ser rey de Israel. De detrás de las ovejas lo llamó el Señor para que fuese rey. Así que él cuando está hablando del pastor, él sabe muy bien de lo que habla.
Él sabe muy bien cómo él tenía que guardar y proteger a las ovejas que cuidaba del mal. Pero también sabía que no puedes amar y confiar y descansar en un Dios o en un pastor que no conoces. Y estamos hablando de Dios como pastor y también vamos a hablar de Jesucristo como pastor. Si conoces al pastor, como David lo conocía de primera mano, vas a confiar en él siempre y bajo cualquier circunstancia. Él sabía que las ovejas se guiaban por la voz del pastor y que las ovejas conocían la voz y no se iban con cualquiera, porque conocían la voz del pastor y solo a la voz de su pastor obedecían las ovejas. El pastor llevaba consigo, además de su voz, llevaba consigo también una vara y un cayado. Y estas cosas eran para protegerlas y direccionarlas hacia el lugar donde debían caminar. Por eso el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eran para animarlas a ir adelante y también para direccionarlas por el camino donde tenían que ir. Era la vara nos habla de autoridad y el cayado nos habla de la palabra de Dios, la forma en que Dios nos cuida, nos guía y nos proporciona protección y buen camino por medio de su palabra. Y el gobierno con autoridad en nuestros corazones. También el pastor se acompañaba de una onda para defender a sus ovejas de animales y ladrones. Acuérdense, fue lo que David usó para matar al gigante Goliat, ¿verdad? Así que acompañaban de una onda para defender a las ovejas. Y también si había alguna que se descarriaba a lo lejos, podían tirar una piedra con la onda, darles un toque de atención y hacerla volver. Los pastores en aquel tiempo mostraban el conocimiento de sus ovejas y el aprecio por ellas, eran muy apreciadas. Y lo mostraban poniendo nombres, inclusive, a las ovejas. A una la llamaban la listada, porque era la rayada, o oreja negra, o en fin, podían poner el nombre según la característica de la oveja, ¿verdad? Y generalmente ponían nombres a muchas de las ovejas que llevaban. De hecho, en Juan 10:3 nos dice que a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Así que está diciendo que sí, que Dios, como el buen pastor, que Jesucristo, como nuestro pastor, nos pone nombre a nosotros, nos llama por nombre, para que respondamos a Él. El Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Pero el Señor nos ama con un amor no superficial, simplemente por un nombre, sino que el amor que Dios tiene por nosotros es fuerte e íntimo. También el pastor mostraba conocimiento y aprecio y amor por las ovejas, guiándolas a buenos pastos, guiándolas, ¿verdad? Y para guiarlas iba delante de ellas. Juan 10, versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera las ovejas, va delante de ellas. Y también en Romanos 14:14 dice: y me guiarás por sendas de justicia. Así que podemos estar confiados que esto es lo que Dios hace con
nosotros. También el pastor restauraba a la oveja perdida. Cuando se había perdido y la oveja estaba agitada por el nerviosismo y quizás sucia por haberse metido en los barrizales y en las zarzas. Mira, era muy importante permitir que una oveja no se descarriase del rebaño. O sea, no podían permitirlo, porque andar por sí mismas no les daba ninguna protección y estaba a merced de todos los peligros. De hecho, tenemos que decir que las ovejas son unos animales que no tienen sentido de orientación y es peligroso que se separen del rebaño. Dios en ese sentido nos está también, ¿verdad?, comparando con las ovejas. Si no estamos con el buen pastor, es fácil, ¿verdad?, extraviarnos. Es fácil estar desorientados y vivir sin dar el fruto para el cual Dios nos ha llamado. Hebreos 13:20 nos deja claro que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto que Él ha pagado por nosotros, por la sangre con la que Él nos ha comprado, nos ha redimido. Y también Primera de Pedro nos anima en el capítulo 5, verso 4, diciendo que Él, Jesús, es el príncipe de los pastores. Realmente Él es el buen pastor al que todo creyente debemos acudir. Por encima de todo hombre está Jesús y Él es tu pastor por excelencia. Dios está interesado en que comprendamos que nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación proviene de Jesucristo y no de un hombre. Tenemos que acudir a Jesús. Cristo es el pastor que nunca falla. Cristo es el pastor que siempre está a nuestro cuidado, al cuidado de la oveja y la rescata. Cristo es un pastor eficaz. Su obra en la cruz es perfecta. No depende su obra, no depende de las ovejas. Depende enteramente de Él. Lucas 15:5 dice, cuando la encuentra, no dice si la llega a encontrar, dice cuando la encuentra. Así que el llamado de Dios es eficaz. Dios encuentra a sus ovejas. Y una vez que las rescata, por amor, las lleva sobre sus hombros. Por eso David decía en el Salmo 23:3, confortará mi alma, confortará mi alma. Otra cosa es que el pastor conoce profundamente a sus ovejas. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Jesús nos conoce, Dios nos conoce. No debemos estar ocultando nada en nuestra vida, porque estamos desnudos delante de Él. Él conoce las habilidades y todo defecto en nosotros. No podemos andar hipócritamente, sino siendo claros con el Señor y humillándonos y volcando nuestro corazón en Él. Él nos conoce, Él nos cuida, Él nos da protección y Él nos va a llevar sobre sus hombros hasta el día en que estemos con Él para siempre. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y 2 de Timoteo 2:19 nos dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Él es el fiel pastor que dio su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, nos dice en Juan 10:11. La verdad más impactante de Jehová Roí es que para que nosotros llegásemos a ser las ovejas de su prado, primero tuvo que cumplirse lo dicho por Jesús y por los profetas, que Él tuvo que dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y tuvo que darla como una oveja que va al matadero. Como oveja al matadero fue llevado, nos dice Isaías 57. El Señor es el buen pastor que protege a sus ovejas, las guía con cuidado por el camino de la vida. Él está muy atento, Él está preparado para defendernos del enemigo, del diablo. Él quiere defendernos de él porque sabe que él no va a parar de atacarnos. Y él quiere sacarnos del redil. El diablo, como león rugiente, está alrededor de las ovejas del Señor para ver a cuál puede devorar y destruir. Pero mis hermanos, nosotros tenemos un buen pastor, Jesucristo. Él no tiene ningún temor del diablo. De hecho, lo venció, ¿verdad? Y nos arrebató de sus manos, de las manos del diablo. Y ahora Él es el pastor que cuida de nosotros, que nos guía por el camino que debemos andar, que nos ha dado una vida y una esperanza. Él es el buen pastor. Él nos conoce y también nosotros le conocemos a Él. Y Él dice en Juan 10, del 14 al 16, yo solamente voy a leer un extracto de esos versículos, pero dice que Él tiene otras ovejas que son de otro redil y también a ellas debe traer. Y al final habrá solo un rebaño y solo un pastor. Mis hermanos, anhelemos que llegue ese día cuando haya solo un rebaño y solo un pastor. Jesucristo es el buen pastor, el que te va a cuidar, te va a guiar, te va a defender de toda adversidad y de todo peligro. Confiemos en Él, como hemos leído que David confiaba también en el pastor, diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada te faltará. Nada me faltará si confiamos en Él. Estamos seguros que Él nos hace descansar, confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra y de muerte por un momento, no temas, porque Él estará contigo. Su vara y su cayado nos van a infundir aliento, ¿verdad? Y nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y por favor declara cada mañana en tu vida: Jesucristo es mi pastor y Él me cuida. Él me cuida. Y vive con esta seguridad todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente.